Me he puesto la camiseta de España para hablar del Mundial, de Qatar 2022, porque hay que responder todas esas preguntas que me habéis ido haciendo tanto en Twitter como en YouTube, así que lo vamos a hacer en este vídeo. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un vídeo que ya os prometí iba a responder a todas vuestras preguntas, las que me hicierais tanto en Twitter como en YouTube, en cualquiera de las dos publicaciones en las que avisé que podíais hacer todas las preguntas que quisierais en torno a los mundiales. En particular me habéis hecho muchas del Mundial 2022, es cierto que hay muchas ganas, yo esto lo estoy grabando el sábado, pero lo estáis viendo en domingo, si es que os lo habéis puesto cuando lo he publicado, lo publico en domingo, esta tarde se juega ese Qatar-Ecuador, que da el pistoletazo de salida a este Mundial del que ya tenemos muchas ganas. Vamos a ir contestando preguntas, vamos a ir viendo un poquito todo lo que me habéis preguntado acerca del Mundial de 2022 y obviamente también hay preguntas sobre la historia de los mundiales. Rodrigo González, uno de los que ya preguntaron en la anterior tanda, ¿crees que se está infravalorando a Alemania? Bueno, Rodrigo, pienso que a Alemania lo que le está pasando es que tiene un conjunto que, aparte de haber tenido muchas bajas, me da la sensación de que es muy joven, todavía está en construcción, todavía está en configuración un poquito de lo que quiere ser. Creo que están en buenas manos porque Hansi Flick es un entrenador que se suele batir bien en este tipo de situaciones, en este tipo de ambientes. Creo que coger una selección con tantos nuevos mimbres le va muy bien. Creo que es un entrenador que se siente cómodo en esas circunstancias y que va a hacer un gran equipo. El tema es que pienso que está en un estadio diferente del que, por ejemplo, tiene España. Creo que España lleva una nueva generación que está empezando a carburar, que está empezando a funcionar. Quizá Alemania está en un escalón un poco inferior, ¿no? Creo que hay piezas que están funcionando muy bien y creo que hay otras que les está costando un poquito más. Creo que la línea defensiva, por ejemplo, no está del todo conformada. Creo que en mediocampo tienen muchísima calidad, pero otra vez la línea ofensiva me da la sensación de que falla, de que no hay unas piezas que sean completamente importantísimas. Creo que tienen que ir construyendo un poquito su fuerza, tanto en defensa como en ataque, y creo que eso obviamente debilita mucho las opciones de Alemania de cara a este campeonato del mundo. Pero tenemos que tener en cuenta, primero, que va a ser uno de los grandes rivales de España, y obviamente también que es una selección que, más allá de su estado actual, creo que puede sorprender a cualquiera. No sería la primera vez que Alemania, con un perfil bajo, puede llegar a sorprender a cualquier selección. Así que mucho cuidadito con Alemania y mucho cuidadito con el proyecto que ya está iniciando Hansi Flick. Bueno, Daniel Hinojosa, grandísimo amigo, un gran compañero, me pide top 3 de actuaciones individuales en mundiales para mí. Bueno, voy a decir que, voy a contestar con 3 figuras que creo que son importantísimas dentro de la historia del fútbol. Por un lado voy a contestar Garrincha en el 62, un jugador extremo derecho que tras la lesión de Pelé se cogió el bastón de mando y fue dominante en todos los partidos de Brasil hasta la final, que consiguieron ganar y obviamente sumaron ese segundo mundial en la historia de la Canariña, un mundial en el que se suele decir que Garrincha fue Pelé. Por lo tanto, Garrincha, diría también Maradona, obviamente, en el 86, prácticamente gana él solo ese campeonato del mundo, y diría Cruyff en el 74, pues creo que es también uno de los elementos más importantes de ese mundial, un jugador que prácticamente fue MVP en cada partido que jugó. Así que diría que serían esos 3. Mi hermano Rubén me pregunta ¿qué selección aparte de Italia echas de menos en este mundial y que hubiera dado juego? Hombre, yo diría que Noruega, sobre todo por el estado en el que está Erling Braut Haaland, un futbolista que yo creo que todos vamos a echar de menos en este mundial. Creo que es un futbolista enorme, creo que es un jugador que a todos nos ha dejado sin palabras en algún momento, porque
las cifras que está consiguiendo y los movimientos que hace en el campo creo que son brutales, y no tener a Noruega, que es una selección además en mucho crecimiento, con yo creo que un proyecto deportivo bastante serio, que se haya quedado fuera, pues creo que también es algo negativo. Podría haber dicho Colombia, por ejemplo, pero creo que está en un estado mucho más bajo de forma y sin una estrella tan clara como es la de Haaland. ¿Tu entrenador favorito del Mundial por juego, convicción e idea? Me pregunta Sergio Jiménez, grandísimo amigo, un abrazo muy fuerte. Y bueno, yo diría que Luis Enrique. Yo diría que Luis Enrique. Primero porque me gusta el plan de Luis Enrique, la idea de juego. Segundo porque creo que es el mejor entrenador que hay ahora mismo en el Mundial. Más allá de la importancia que tenga dentro del colectivo, dentro de la selección, dentro de lo que haya hecho, lo que haya ganado. Obviamente, si cogiéramos palmarés, pues podríamos coger a Deschamps, por ejemplo, que ha ganado un Mundial, y para nada estaría de acuerdo, porque no es un entrenador que me llame especialmente la atención. Creo que además su trabajo en Francia ha dejado mucho que desear. Pero es que creo que Luis Enrique realmente es el mejor entrenador que hay en las 32 selecciones que han ido al Mundial. Creo que es un entrenador que si estuviera entrenando al Bayern de Múnich, o a la Juventus, o a el Milan, o al Barça, a nadie le extrañaría. Estaría probablemente siendo uno de los grandes entrenadores año a año en el club. Por lo tanto, me da la sensación de que es un entrenadorazo y que obviamente tiene la capacidad y tiene la probabilidad de conseguir que un grupo de jugadores todavía muy jóvenes, todavía en construcción, se conviertan en competitivos, como ya vimos en la pasada Eurocopa. Por lo tanto, para mí, creo que Luis Enrique es el más sensato además con su idea. Ha hecho un grupo de 26 jugadores que probablemente no sean los mejores 26 de España, pero que sí corresponden ampliamente a su idea. Así que para mí es Luis Enrique sin duda. Vale, Jacobo Herrero, ex profesor y gran amigo, quiero que te mojes. Posible ganador, equipo con mejor plantilla, equipo revelación, equipo jugador revelación. Bueno, me preguntan unas cuantas cosas. Posible ganador, yo diría Argentina. Equipo con mejor plantilla, yo diría Portugal. Equipo revelación, yo diría que puede ser Serbia. Jugador revelación, me costaría elegir uno solo, pero creo que puede ser Jamal Musiala o Cody Gakpo, por ejemplo, jugadores de los que he hablado bastante por aquí. Mejor técnico Luis Enrique, sin duda. Gran decepción diría que puede ser Francia. Y el gran desconocido creo que puede ser Ghana, una selección que creo que también tenemos que descubrir. Así que, para mí, estas son un poco esas 7 cuestiones que me hacía Jacobo. Así que espero que esté contento y que crea que me he mojado lo suficiente. Bruno, bueno, recomiendo muchísimo seguir a Bruno Ruiz en Twitter. Me ha hecho la pregunta, además, ahí tenéis su cuenta. Recomiendo mucho seguir a Bruno porque tiene un amplísimo conocimiento del fútbol inglés, especialmente de Championship. Yo siempre recurro a Bruno cuando hay algo que destaca dentro de la segunda categoría del fútbol inglés, y os lo recomiendo muchísimo. ¿Qué papel esperas de Alexis McAllister con la baja de Lo Celso? Bueno, creo que McAllister es un futbolista que puede contar bastante para Scaloni. Creo que es un jugador que tiene un rol que no tienen demasiados jugadores en los centrocampistas que ha convocado Argentina. Creo que puede ser un futbolista que tenga ese pasito adelante que a lo mejor no tiene Enzo, y que puede ser ese hombre de suplencia de Paul, ese jugador que pueda acompañar con garantías a Leandro Paredes. Creo que puede ser un futbolista de un corte distinto, con esa potencia además en el disparo desde fuera del área, con esa capacidad para jugar en corto y en largo. Un futbolista muy interesante, muy joven además, y que puede tener un larguísimo recorrido dentro de la selección albiceleste. Creo que para este mundial, para esta cita, quizás su participación no sea específicamente importante, ¿no? o extraordinaria, pero sí creo que puede ser un jugador en clave futuro bastante importante, y creo que en este mundial puede ser una pieza interesante para Scaloni en el caso de que necesite una de su tipo, ¿no? Una de su estilo. Pedro García, otro grandísimo amigo, un gran compañero, también amigo de Sergio Jiménez, que ya hemos visto una respuesta antes. ¿Cómo ves a Inglaterra en este torneo? Llevan Mundial, Eurocopa llegando a semis y final, pero da siempre la sensación de decepción permanente. ¿En qué peldaño la situarías? ¿Qué opinión tienes de Southgate? Un abrazo fuerte, compadre. Y bueno, otro abrazo para ti, Pedro. A Inglaterra la veo dubitativa. A Inglaterra la veo con muchos problemas, sobre todo de juego.
más allá de que tienen una plantilla muy potente, una plantilla importantísima. Creo que tienen una plantilla que da miedo, realmente. Creo que son un equipo muy fuerte y luego el juego no traslada lo que vemos en cuanto a talento, ¿no? Yo creo que sí que tiene ciertos problemas de seguridad defensivos, creo que a nivel de mediocampo la creatividad a veces brilla por su ausencia, ofensivamente creo que tienen jugadores más que de sobra para proponer, pero siempre tiene algún error individual o colectivo que les condena, y eso yo creo que parte también de que hay un seleccionador como Gareth Southgate que quizá no tiene la capacidad de subir un peldaño más, ¿no? Con este equipo. Yo creo que hizo muy buen papel en Rusia 2018. Creo que hizo un papel más que decente en la Eurocopa de 2021. Y creo que ha reflejado en la Nations League que también son un equipo competitivo. Pero creo que lo que tiene que hacer Inglaterra va más allá de buenas actuaciones. Sobre todo por la plantilla que tiene la generación, que parece que se puede ir escapando también de ese favoritismo, ¿no? Yo diría que en un ranking de favoritas no la situaría por encima del 6º o 7º puesto. Con eso os lo digo todo. Creo que ahora mismo están muy por debajo de algunas selecciones y eso es grave, sabiendo la calidad y la importancia que tiene ahora mismo el fútbol inglés a nivel de clubes. La Premier League y la mayoría de estos jugadores además parten de ahí, salvo Jude Bellingham. Creo que todos jugaban en la competición inglesa. Bruno Jurado, ahora que estamos en época de mundial, ¿cuál es el top 5 de actuaciones mundialistas que tú hayas visto? A jugadores y no selecciones, vale. Top 5 de actuaciones mundialistas. Bueno, voy a intentar decir los que recuerdo porque los haya visto, ¿vale? Bueno, creo que Xavi en 2010 hace un señor mundial. Creo que esa es una extraordinaria actuación. En el 2002, Ronaldo, pero lo podría hacer extensivo a cualquiera de los del tridente ofensivo de Brasil. Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo. Había grandísimos jugadores dentro de esa selección. Podría decir Zidane en 1998, que fue otro de los grandes nombres dentro de la selección francesa. Habría varios, pero desde luego el de Zidane es uno de ellos. Y para cerrar, pues diría probablemente Pogba o Griezmann dentro de la selección francesa en 2018. Es cierto que seguro que me he olvidado de muchos nombres, pero he querido mirar las preguntas ya una vez que estaba grabando el vídeo para que esto fuera espontáneo y creo que lo he conseguido. Así que espero que estéis contentos con las respuestas, más allá de que se me puedan estar olvidando grandes actuaciones. Así que ahí va ese top 5. Espero que te haya gustado. Hola Miguel, me gustaría saber cuál es tu top 3 de selección favoritas para el Mundial y dónde crees que está el techo de la selección española en este campeonato del mundo. Rubén Oranjito en YouTube. Bueno, mi top 3 de selecciones lo he dicho en muchos sitios: Argentina, Brasil y Francia. Diría que en ese orden incluso. Es cierto que me baila un poquito Argentina-Brasil, creo que son dos selecciones muy potentes, muy fuertes. Y creo que el techo de la selección española, el techo real, creo que estaría en semifinales, pero es muy probable que en cuartos, por los emparejamientos, se le complique ya mucho la vida. Creo que ya sería cumplir la expectativa, llegar a cuartos. Mi sensación es que el logro máximo, el techo que puede tener esta selección, salvo que sorprendan a todo el mundo y hagan un papel extraordinario, excepcional, sería semifinales. Chus Cubillas me pregunta ¿cuál crees que será la selección sorpresa y cuál la decepción del torneo? Bueno, yo con la decepción del torneo, yo siempre soy bastante crítico cuando hablamos en estos términos, pero entiendo lo que quieres decir y yo para esto normalmente necesito que haya una gran ambición para entender que puede ser una decepción, ¿no? Porque obviamente para un equipo, pues voy a poner un ejemplo, que nadie se me enfade, ¿no? Bueno, voy a poner un ejemplo. Qatar, que no creo que nadie se enfade, no puede tener la ambición de ganar el Mundial. Por lo tanto, si cayera en fase de grupos, pues probablemente para la Federación Qatarí fuera un golpe duro por toda la inversión, por todo lo que se ha intentado hacer a nivel de selección, pero entra dentro de lo lógico, ¿vale? Para mí la gran decepción puede ser Francia. Es una selección que no solo ha perdido muchas piezas, que incluso se está hablando de Benzema en estos momentos. No solo está perdiendo muchas piezas, sino que creo que su juego deja bastante que desear. Presenta un mediocampo, creo, muy débil. Y creo que con respecto a lo que es como favorita, que ahora mismo es tercera para mi ranking, ya lo acabo de decir, creo que puede ser una selección que
que no llegue a lo que esperamos de ella. Por lo tanto, para mí puede ser Francia la gran decepción. Y la selección sorpresa, pues yo diría que puede ser Serbia. Me gusta mucho Dinamarca también, pero Dinamarca es verdad que ha bajado un poquito con respecto a lo que vimos en la Eurocopa. Creo que tiene piezas muy interesantes y jugadores que pueden volver a dar muy buen nivel, como Damsgaard, como el propio Eriksen, como Braithwaite. Pero me da la sensación de que les falta, por ejemplo, un 9, cosa que no me pasa con Serbia. Serbia yo creo que es una selección bastante valiente y con muy buenos nombres, con Tadic, con Mitrovic, con Vlahovic. Creo que es una selección muy completa y una selección que puede ser la gran revelación de este Mundial. Así que ahí queda eso. LC18, un gran amigo de YouTube, que siempre está ahí, que siempre comenta, te lo agradezco mucho, amigo. ¿Quién para ti serán los semifinalistas? Abrazo, Miguel. Bueno, otro para ti, eso para empezar. Para mí los semifinalistas, bueno, yo diría que tiene que haber una semifinal Argentina-Brasil, creo que es más que probable. Y otra que puede ser... No sé, mira, casi estoy más contento diciéndote los 4 mejores de este Mundial, más allá de que luego lleguen o no, porque es que soy muy malo sabiendo los cruces, cómo van a llegar uno u otro, y sé que luego me vais a echar en cara que digo que uno va por un lado, otro por otro, y que eso sería imposible. Bueno, ya sabéis, ¿no? Es muy difícil para mí, yo no soy nada de quedarme con los calendarios o con las fechas o con cómo se cruzan. Ahora mismo, por ejemplo, no me sé exactamente qué equipos están en cada grupo. Soy muy malo para eso. Normalmente lo miro todo. Y tengo que decir que para mí los 4 que pueden quedar en semifinales son los 2 principales favoritos, Brasil y Argentina. Y creo que puede ser también Portugal y... diría que puede ser Bélgica. Bélgica puede meterse por ahí. Puede ser Serbia, puede ser Dinamarca. Bueno, diría que los 4... que a mí me podría molar que estuvieran en semifinales, obviamente España, pero ya os he dicho que creo que en cuartos puede quedarse. Diría que Argentina, Brasil, Bélgica y Portugal. Mejor selección europea, sudamericana, CONCACAF, asiática y africana. Bueno, esto es muy difícil, ¿vale? Diría que la mejor selección europea ahora mismo puede ser la francesa, por el favoritismo que tiene, por las piezas que tiene, porque sabemos que en ataque tiene muchísima potencia, porque en defensa incluso también tiene muy buenas piezas, un gran portero. Creo que puede ser la mejor. No la que mejor juego hace, pero la que más piezas tiene como para poder ser favorita y además la vigente campeona del mundo. Sudamericana yo diría que ahora mismo es Argentina por colectivo, no tanto por plantilla. Quizá Brasil está por encima por plantilla, pero creo que por colectivo, por cómo funcionan, diría que es Argentina. CONCACAF yo diría que es México. Ahora mismo me da la sensación de que es México, porque tiene una gran generación. Es cierto que Estados Unidos y Canadá están muy potentes, están haciendo muy buen trabajo, pero no creo que estén por encima de México ahora mismo. Es mi sensación. Sé que hay mucho hype con Canadá, sé que hay bastantes esperanzas puestas en Estados Unidos, pero creo que México es una selección con bastante futuro. Y creo que de cara a 2026 las 3 van a ser muy importantes. Así que veremos qué va pasando. Asiática, hombre, yo me quedaría con Japón. Es una selección, creo que muy valiente. Un equipo muy bien formado y un equipo que, bueno, ha intentado respetar la estructura de los últimos meses y que creo que es superior a Corea del Sur, que quizá es con la que podría haber un poquito más de pelea. Y africana, yo diría que ahora mismo y sin Sadio Mané en el Mundial me quedaría con Marruecos. Creo que tiene un equipo muy fuerte. Creo que tiene un equipo con grandes estrellas. Es verdad que Regragui a mí no me ha terminado de convencer como entrenador, pero me da la sensación de que los jugadores están mucho más sueltos, mucho más inspirados, y creo que están consiguiendo buenas sensaciones en los partidos previos. Lo que he visto a Marruecos me ha gustado bastante, y creo que sin Sadio Mané, Senegal es un equipo bastante peor, y me da más confianza ahora mismo Marruecos. Ahora mismo es la que más me gusta. Podría haber dicho Ghana, que es una selección que me ha gustado lo que le he visto también, que creo que ha incorporado piezas muy sensatas para crear un equipo fuerte, pero bueno, me quedo con Marruecos. Así que, bueno, ahí queda Francia, Argentina, México,
Japón y Marruecos. ¿Cómo llevas todo lo que rodea al Mundial? ¿Cómo crees que se debería gestionar a nivel periodístico todo lo que se está viendo sobre Qatar? Bueno, Tirael 1988, bueno, este es mi gran amigo Diego, que me hace la pregunta a través de YouTube. Te diría que llevo bien todo lo que rodea al Mundial. Es verdad que, mira, Alejandro Mendo siempre dice algo así como que hay que encontrar el equilibrio entre lo estético y lo ético. Yo aquí también busco un poco ese equilibrio entre lo estético y lo ético. Entre lo ético es difícil encontrarlo, sobre todo dentro de lo que es toda la organización en un mundial, de un mundial en Qatar, y todo lo que lo ha rodeado, porque creo que hay que definir que yo no veo fútbol por consumir un producto de la FIFA, pero no tengo más remedio, primero por mi oficio, o por lo que quiero que sea mi oficio, y segundo, pues porque adoro el fútbol y amo el fútbol, y la pasión y la necesidad que podemos encontrar los futboleros no tiene mucho que ver con la organización de los campeonatos, pero no hay más remedio que ver este tipo de cuestiones. Creo que es un evento interplanetario, casi, un mundial creo que es un evento imprescindible para los futboleros, que más allá de que podamos tener también nuestro debate moral y ético, yo creo que la solución no sé si pasa por no verlo, ¿no? Porque termina siendo una problemática absolutamente todo. Creo que en Rusia también había una problemática muy grave, creo que en Corea y Japón también llegó a verla. Mi sensación es que prácticamente todos los países tendrían algo que comentar sobre todo esto, y obviamente Qatar es un gran debate, es un gran momento para pararnos a pensar lo que está haciendo FIFA, lo que está haciendo en general las instituciones relacionadas con el fútbol, pero en las que yo creo que los futboleros lo que no debemos hacer es apartarnos del deporte en sí, de lo que realmente importa, y es de que ruede la pelotita. Por eso yo intento centrarme siempre aquí en estos vídeos y en general en mi materia comunicativa. Intento centrarme en el balón, intento centrarme en cosas que tengan que ver única y exclusivamente con el fútbol. Así que espero que os esté gustando el contenido, espero que sepáis que obviamente hay un debate ético y moral, pero que es importante también intentarnos centrar en lo que de verdad importa, que es la pelotita, y no darle demasiada bola a la FIFA y a todo lo que están haciendo con nuestro deporte, que es nuestro. Así que eso es importante. ¿Y cómo debería gestionar a nivel periodístico todo lo que se está viendo sobre Qatar? Hombre, es complicado, es muy complicado, y yo entiendo que los medios de comunicación tengan que hablar un poquito con esas dos partes, ¿no? La futbolística y la ética, y que hablemos de las problemáticas que existen. Yo creo que ahí está el dilema, ¿no? De que muchas veces no nos damos cuenta de que lo que debemos hacer realmente, o quizá lo que debemos hacer o lo que debamos intentar potenciar, es que no se callen los actores, los protagonistas, dentro de las historias que quizá haya que denunciar. Y eso es lo que se tiene que hacer, dar voz a todas las situaciones para que las instituciones vean que no nos vamos a callar, y que no va a hacer lo que quiera con nuestro deporte, y que no va a hacer lo que quiera y a cualquier precio con un campeonato tan importante como este. Pero bueno, prácticamente desde su fundación tuvo problemas. Algún día dedicaré un vídeo a hablar un poquito de los mundiales sucios, o de las situaciones más oscuras o problemáticas alrededor de los mundiales. Así que bueno, hablaremos un poquito más sobre eso. Vamos a intentar centrarnos de nuevo en el fútbol. Daniel Hinojosa, que me vuelve a preguntar: ¿cómo crees que puede ajustar Marruecos en el papel para ensamblar el equipo con dos de sus mejores jugadores compartiendo posición ideal? A Kraf por izquierda, uno lateral y el otro extremo. Sí, yo creo que más uno lateral y otro extremo. Entiendo que te refieres a Ziyech y al propio Achraf Hakimi. Es verdad que también está Mazraoui, que es un futbolista muy importante dentro de lo que es el esquema de Marruecos, pero mi sensación es que te puedes referir a Ziyech, porque creo que es uno de los mejores nombres de esta selección marroquí, sin duda. Bueno, yo diría que es el mejor. Yo diría que es más extremo, media punta, un jugador que puede partir de una situación cercana al mediocampo. Por lo tanto, yo creo que no deberían pegarse demasiado en la posición. Sí que es cierto que juegan normalmente en el mismo perfil, y eso puede complicar las cosas a Regragui, pero bueno, veremos qué pasa, ¿no? Yo creo que
Sí es cierto que si al que te refieres es a Mazraoui y a Achraf Hakimi, no sería la primera vez que un cambio de banda se da para intentar tener a los dos. En este caso sí veo bastante más a Achraf en banda izquierda que al propio Mazraoui. Mazraoui es verdad que es un jugador que ha aparecido en diversas posiciones dentro del Ajax, sobre todo, antes de llegar al Bayern. Pero veo más a Hakimi, siendo quizá el que cambie su posición o el que cambie su rol para ser un jugador más de diagonales, un futbolista que desde la izquierda pueda ser todavía muy importante o potente, ¿no? Yo creo que es ahí un poquito donde puede residir la diferencia. ¿Cuál es la pregunta que nadie te ha hecho sobre este mundial y siempre has tenido ganas de responder? Me pregunta Alberto Cuesta. Esta es una pregunta muy difícil de hacer, no te sabría decir. Siempre he tenido ganas de responder. No lo sé. ¿Quién querría que ganara el mundial? Por ejemplo, ¿quién querría que ganara el mundial? Hombre, a mí me encantaría que lo ganara Uruguay. Sabiendo que no lo puede ganar Uruguay, creo que la de Uruguay es una selección que a mí me cae muy bien, que casi lo consideraría mi país adoptivo por muchas razones, y es un país del que siempre he disfrutado mucho su fútbol. Así que, bueno, diría que Uruguay es la selección que me gustaría que ganara el mundial, aunque sé que es difícil que lo haga. Así que esa sería mi respuesta. Alberto Cuesta, un gran amigo, así que un saludo para él, un abrazo muy, muy fuerte. ¿Qué partido de la primera fase llevarías a ver a tu casa a una chavala para que te quisieras camelar y por qué? Y no vale ninguna de España o de selección top. Esto es difícil, Chusi. Hay una recomendación que me han dado sobre esta pregunta, me la daba Pablo Marcos, que me decía que el peor partido del mundo para que... pues yo qué sé, para que apagáramos la tele y nos enfocáramos en otras cosas, ¿no? Yo diría que elegiría un partido en el que le pudiera contar alguna curiosidad histórica, algo así llamativo, ¿no? Que me diera ese toquecito cultureta un poco interesante, ¿no? Que se vaya un poco del perfil futbolero habitual. Yo diría que a lo mejor Inglaterra-Estados Unidos sería un buen partido para iniciar un debate, o un Estados Unidos-Irán. Creo que podría ser una buena manera de comenzar, pero no sé si me los comprarás. Me parece que son dos partidos o dos realidades que casan bien. Incluso Inglaterra-Gales podría estar bien también, porque, bueno, podría hablar de la evolución del fútbol desde sus comienzos, ese interés de Inglaterra por quedarse en lo británico. Bueno, hay muchas opciones, hay muchas opciones. Lo raro es que alguien quiera venir a verse un partido de primera fase que no fuera de España o de selección puntera conmigo. Así que, bueno, si hay alguien que está dispuesto, pues que deje comentarios. Si hay alguna muchacha que quiera verse un partido de primera fase conmigo, que lo deje en comentarios sin problemas. Jorge Rubio Ruiz, ¿cuál crees que es el rival a evitar para España? Puede ser por nivel puro o simplemente por encaje a nivel de juego, estilo por nivel puro Brasil. Creo que además se tienen bastantes oportunidades de que Brasil caiga en cuartos, si no me equivoco. Y creo que es una selección que por puro talento le puede hacer daño a España. Creo que en Europa hay pocas selecciones que le puedan poner en problemas a la selección española. Lo digo de verdad, Lo digo con convicción. Obviamente cualquier selección te puede poner en un problema. Ya sabéis que los accidentes ocurren. Pero la selección española, más allá de que sea una selección en construcción, creo que tiene muy buen nivel enfocado en la idea que pretende implantar Luis Enrique, en la idea que está llevando a cabo y que creo que ahora mismo pues está funcionando, ¿no? Yo creo que los jugadores creen en esa idea y que más allá de que sean jugadores bisoños o que no tengan demasiada experiencia y que estén en crecimiento, creo que está funcionando muy bien. Por lo tanto, hay pocos equipos que crea que le pueden hacer realmente daño a España. Yo diría que probablemente Brasil, Argentina son selecciones que le pueden hacer mucho daño a la selección española. ¿Quién crees que será la sorpresa del Mundial y la decepción? Y si tuvieras una bola que ve el futuro, ¿qué equipos se plantarán en la final? Bueno, yo con esto soy muy malo, Nuria Galindo, una gran amiga, gran periodista. La mando un beso muy fuerte. La sorpresa del Mundial creo que puede ser Serbia, ya lo he dicho. Creo que es una selección muy bien armada, con grandes armas. Y la decepción, ya he dicho que creo que puede ser Francia, por lo tanto no me muevo de ahí. Y si tuviera una bola que ve el futuro, pues hombre, yo diría que puede ser una final Argentina-Portugal
o una final Brasil-Portugal. Ojo, esa final con ese tributo al portugués, a la lengua, creo que sería muy bonita también. Bueno, al final puede pasar muchas cosas, creo que diría que puede ser esa Argentina-Portugal. Además tiene ese choque místico entre Cristiano y Messi en el último mundial de ambos. Ojo, que puede ser interesante también, ¿eh? Lo decía en el canal de Salva García ayer y creo que puede ser interesante. Alberto Cuesta, que repite pregunta: ¿crees que el hecho de que se juegue a mitad de temporada y que los jugadores en general lleguen físicamente mejor que una edición normal del verano afectará positivamente para que se vea fútbol más intenso y de mayor calidad? Más intenso seguro. Creo que los jugadores están a tope a nivel físico, más allá de las lesiones que ya estamos viendo. Obviamente en cualquier temporada, en cualquier punto de la temporada puede darse una lesión. Esto no tiene nada que ver, pero obviamente sí, yo creo que normalmente cuando se jugaba un mundial se terminaba la temporada y se empezaba el mundial. Y eso obviamente hacía que hubiera muchos minutos en las piernas de los futbolistas de élite. En algunos, incluso en los campeones de Europa, por ejemplo, había más de 55 partidos, si no me equivoco, en una temporada, ¿no? Cuando empezaba el Mundial. Por lo tanto, sí, yo creo que se puede dar un Mundial muy vistoso a nivel físico y más allá de todo esto, calidad no lo sé. Pero claro, si los mejores jugadores están a mejor tono físico, por supuesto que puede ser así. Jonay Amaro, perdón. ¿Por qué no se habla de Serbia? Creo que es una selección que tiene 3 porteros decentes, un centro de campo completo y una delantera que para mí es top 3 del Mundial. Pues estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que no se habla de ella por una razón fundamental, y es que siempre hemos confiado bastante en Serbia, porque siempre ha llevado generaciones de futbolistas muy importantes, pero luego se han terminado cayendo, se han terminado deshinchando. Es verdad que estamos hablando de una generación que es difícil que no deje una buena imagen, porque tiene grandísimos jugadores de mucha calidad en todas las líneas. Y estoy de acuerdo contigo, pero puede pasar, puede ser que nos llevemos esa decepción, porque es una selección de la que esperamos mucho y que no suele convencer, no suele tener el nivel esperado en las grandes citas. Por eso quizá no se habla tanto de Serbia como de otras selecciones. Pero fijaos que yo he dicho que puede ser una de las grandes revelaciones. Jaime Perrote, un saludo muy grande, amigo. ¿Qué partido te gustaría ver entre una selección de este mundial y una selección de algún mundial pasado? Bueno, cualquiera. Es verdad que es muy difícil, tú lo comentabas precisamente en el tweet. Creo que es muy difícil mezclar épocas, es muy difícil mezclar diferentes realidades futbolísticas. Pero bueno, cualquier partido de grandes selecciones, la Brasil actual con la Brasil de 1970, la Argentina actual contra la del 86, creo que serían buenos partidos y bueno, yo creo que sería bonito de ver, ¿no? Cualquier partido de esa calidad. Yo creo que en el fondo a quien le gusta el fútbol le da igual, ¿no? Cómo mezclar todo esto, pero bueno, sí que diría eso, ¿no? Quizá una Brasil, esa última Brasil de Pelé en 1970, contra la que puede ser la última Brasil de Neymar, no lo sé, pero sí que es una Brasil que vuelve a ser gran favorita para el Mundial, por lo tanto, puede ser interesante. Fútbol Fever, los amigos de Fútbol Fever, recomiendo muchísimo el trabajo que hacen estos compañeros. Hacen un podcast de fútbol internacional realmente estupendo. No tengo yo mucho tiempo para podcast, pero tengo que decir que las veces que lo he escuchado me parece que tienen muchísima calidad y se ocupan de fútbol de muy diferentes realidades y dan una información importantísima. Así que os recomiendo que los sigáis en Twitter y que los sigáis también en sus plataformas de podcast. ¿Qué selección que no meta ningún gol en fase de grupos puede meterse en octavos de final? Esta pregunta es muy difícil, muy difícil. Para empezar, porque ya digo que no tengo los grupos en la cabeza. ¿Qué selección que no meta ningún gol en fase de grupos puede meterse en octavos de final? Es que es difícil esto, ¿eh? Es difícil. ¿Cómo podría ser esto? Hombre, yo diría que puede ser a lo mejor una selección en un grupo complejo, en un grupo complicado, pero de verdad que creo que es bastante difícil que se clasifique una selección sin meter ningún gol. Obviamente puede haber goles en propia meta, pero sin meter ningún gol es difícil que se clasifique a octavos de final. Por lo tanto, no sabría decirte. Me parece complicada la cuestión. Si tú tienes respuesta, de verdad, déjalo en comentarios porque me parece muy interesante. ¿Quién crees que es el delantero rematador más estimulante del Mundial y por qué Mitrovic? Bueno, Mitrovic es un grandísimo delantero, el tractor con metralletas, que siempre dice Nacho González que
que es el delantero del Fulham. Y sí, bueno, quizás sí que es el delantero rematador más estimulante del Mundial, sin duda. Probablemente peleado también con su compañero Vlahovic, que creo que también es un grandísimo rematador. Así que, bueno, estaría ahí. Obviamente también Lewandowski, aunque ese perfil rematador tiene menos brillo dentro de su juego colectivo. Pero bueno, estaría ahí. Fútbol Carroza, grandísima cuenta también, os la recomiendo mucho. Muy buena gente. Iker, Norgard, Jensen o Delaney acompañando a Højbjerg, a gusto personal, porque es bastante obvio que será Delaney el titular. Bueno, tengo que decir que estoy de acuerdo contigo en que creo que es Delaney el que va a ser titular, prácticamente indiscutible. Y bueno, yo diría que Norgard. A mí todo lo que pasa por Brentford normalmente me gusta bastante. Creo que el trabajo de Thomas Frank es bastante bueno. Y creo que es un centrocampista con muchas cualidades que creo que va a seguir progresando bastante en la Premier League. Así que si me tengo que quedar con uno entre Norgard y Jensen, diría que sería Norgard. Creo que es el futbolista que más se adaptaría o que combinaría mejor con las habilidades de Højbjerg. Y además creo que es incluso más interesante que Delaney, pero creo que ahora mismo por galones sería Delaney el titular, como tú bien dices. Daniel Ibáñez Miner, otro gran compadre. ¿Qué tal, Timi? ¿No crees que se ha equivocado Luis Enrique en llevar a todos los atacantes del mismo perfil, menos Morata, habiendo dejado fuera al mejor delantero español en los últimos años, Aspas, que jugando con un 4-4-2, con Busquets, Rodri en el medio y Morata Aspas, arriba serían más peligrosos? Bueno, tengo que decirte que estoy de acuerdo contigo en que probablemente serían más peligrosos con un delantero como Aspas, que es un delantero que está muy bien valorado, que está haciendo muy buen trabajo en el Celta, que está siendo uno de los grandes delanteros de los últimos años. Tengo que decir que estoy de acuerdo contigo en que al final muchos de los atacantes son del mismo perfil, o jugadores que pueden jugar en tres cuartos, en banda, bueno, más o menos tienen ese perfil cambiante, con varios roles muy, muy versátiles en zona de ataque, pero no estoy de acuerdo contigo en que eso sea una mala decisión, porque todo esto tiene que empezar con la idea. No creo que haya que llevar a los mejores jugadores. Estoy de acuerdo contigo que Aspas cambia la dimensión ofensiva de España, igual que la hubiera cambiado Borja Iglesias, porque llevas un delantero de otros recursos, porque llevas un delantero en muy buena racha ofensiva, anotadora incluso, pero más allá de eso creo que Luis Enrique intenta beber de una idea que él tiene de cómo ve que tiene que jugar esta España, y que en base a esa idea y en base a esa creencia reacciona y crea una plantilla de 26 jugadores. Para empezar, no va a utilizar un 4-4-2 porque no consigue la eficiencia a nivel creativo que él busca normalmente con sus equipos, esa dominancia, esa presión tras pérdida, esa capacidad para jugar por el centro y abrir por banda. Creo que eso no lo consigues tan fácilmente con un 4-4-2, eso es un hecho, creo, a nivel táctico. Es verdad que es una alineación o un dibujo táctico que te da la posibilidad de cerrarte un poquito más atrás, de conceder menos errores, sabiendo que además España sí que tiene ciertas desconexiones defensivas, pero que luego te dan menos recursos a nivel de ataque si no juegas con un delantero como Aspas o como Morata o como Borja Iglesias. Eso es así. Obviamente, por lo que tú planteas, por lo que tú comentas, si tú quisieras utilizar un 4-4-2, desde luego que sería mejor opción llevar a Aspas, llevar a Borja Iglesias, llevar a Morata, llevar otro tipo de delanteros para intentar atacar de otra forma. Pero es que Luis Enrique ya ha decidido cómo quiere atacar. Y en base a esa idea, creo que los 26 que ha llevado son coherentes con esa idea. Más allá de que puedan ser los mejores o no serlo. Para mí no lo son, pero sí que son los mejores para la idea de Luis Enrique. Y él confía en que cuando quiera cambiar el partido, en un momento dado, va a poder utilizar jugadores que sepa exactamente lo que le pueden contribuir dentro de su idea y de su sistema. Por lo tanto, creo que tienes razón en base a ese 4-4-2 o esa idea de juego, pero en base a la de Luis Enrique creo que ha tomado la mejor decisión. ¿Crees que destacará una selección menor? Y no me refiero a Uruguay, Dinamarca o Suiza. Yo, por ejemplo, confío en Ecuador. No sé si va a destacar como tal, no sé si va a ser una selección que tener muy en cuenta para lograr grandes resultados, pero estoy contigo en que va a haber selecciones que tienen menos nombre,
y que pueden hacer grandes encuentros, ¿no? O dar un buen nivel. Ecuador es una gran selección. Ecuador es una selección que Alfaro ha compuesto con unos mimbres muy buenos, con jugadores jóvenes, con una mezcla de talentos bastante interesante. Ha tenido la suerte de tener mimbres como Moisés Caicedo, como Piero Hincapié, como Félix Torres, como Gonzalo Plata. Creo que hay grandes nombres dentro de esta selección que incluso de primeras quizá no jueguen de inicio, que sean revulsivos en la segunda parte, que puedan intentar mover un poquito el árbol. Creo que esta Ecuador se va a intentar refugiar defensivamente sin conceder demasiadas oportunidades al rival defensivamente, y que luego obviamente tenga esa potencia de ataque que sabemos que tiene. No tiene una potencia goleadora demasiado eficaz. Eso es verdad, que han llevado a Djorkaeff Reasco, que es un futbolista que creo que en ataque les puede sumar mucho. Lo ha hecho muy bien en Newell's, pero me da la sensación de que no tienen un 9 de la categoría futbolística de la que sí que tienen piezas en el resto de líneas. Pero más allá de eso, creo que Ecuador es una selección que puede ser interesante, que puede ser importante. Y ojalá, ¿no? Ojalá encontremos otra de esas selecciones que, siendo underground, siendo una selección menos llamativa o con un nombre un poco más reforzado por la historia, pueda sorprender. Ojalá, porque sería una buena noticia para el fútbol internacional y para el fútbol mundial. Y bueno, creo que aquí se acaba la ronda de preguntas, creo que aquí se acaban todas, creo que no me he dejado ninguna, voy a comprobarlo ahora por si acaso, pero creo que no me he dejado ninguna. Ha sido un buen rato, hemos estado bastante ratito por aquí, ya llevo bastante tiempo grabando. Se ha quedado un vídeo largo, yo esto lo sabía, pero bueno, supongo que vosotros también buscaréis un poco vuestra respuesta, buscaréis un poquito vuestra pregunta, la imagen de vuestra pregunta, para ver qué respondo. Y bueno, si disfrutáis del vídeo entero, pues muchas gracias por la paciencia y espero que disfrutéis también del Mundial, un Mundial que empieza ya, que nos queda muy poquito y que de verdad tenemos muchas ganas de que el balón ruede, porque para los que hablamos de fútbol internacional esto es una gozada, porque es hablar de fútbol continuamente, 24 horas del día, y estar hablando de lo que puede ser esta selección o esta otra. Pero lo que de verdad importa es que ruede el balón y que hablemos de lo que pasa y no de lo que podría pasar. Así que no dudéis que lo voy a hacer en esta plataforma o en alguna otra, ya lo hablaremos, porque puede que también empiece a hacer directos, no sé si en YouTube o en Twitch. Por favor, os pediría que me dejarais también en comentarios qué opináis, si queréis que pase a otra plataforma para hacer directos o si los hago aquí mismo. Y por supuesto, os agradezco que estéis siempre apoyando el contenido del canal, siempre apoyando todos los vídeos que he ido haciendo de este Mundial de Qatar, y que van a seguir llegando a esta plataforma, por supuesto. Vamos a seguir haciendo contenido del Mundial para todos vosotros, para todos los que estáis ahí cada día, cada semana, intentando ver mis vídeos. Y por supuesto os invito a que os suscribáis, que deis a la campanita para no perderos ninguno de los contenidos que haga durante este mes, que empieza ya. Y por supuesto, muchas gracias, como siempre, por estar al otro lado.